Capítulo 4. Corriendo por el Louvre. A pesar de lo que pudieran decir sus hermanos, Damián no odiaba la diversión. Simplemente odiaba su tipo de diversión idiota que normalmente les hacía necesitar a Bruce y al equipo de relaciones públicas de UE para sacarles de la cárcel mientras Bárbara se reía de ellos desde el otro lado de las rejas. Nunca perdonaría a Todd por impedirle liberar a los animales del zoológico. Se habrían salido con la suya si simplemente hubiera seguido órdenes. Aún así, planeaba divertirse en este viaje, especialmente en el Louvre. Siempre había querido ver el interior de este lugar, el arte, la historia, quizá incluso corregir algunos errores de hecho. Una búsqueda del tesoro no interferiría en eso, aunque fuera tediosa e inútil. Pero entonces Alix y Catherine patinaron agitando una hoja de trabajo a medio terminar gritando: «¡Os estáis quedando atrás!». Aparentemente, habían tomado ventaja al pasar por la oficina de su padre. Mendeleev solo gimió mientras sonrisas maníacas se extendían por la cara de varios estudiantes, incluida la de Marinette. Y así fue, antes de que cualquiera de los profesores pudiera detenerles, los parisinos cogieron la mano de su Gotamiano y salieron corriendo por los pasillos del museo más famoso del mundo. Damián no sabía cómo reaccionar mientras Marinette lo arrastraba entre alas y alas de ala, su mano sujetando la suya con fuerza de tornillo, hasta que se detuvieron en el pasillo egipcio. Se sorprendió al ver que no jadeaba, aunque tenía que correr a toda velocidad para mantenerse delante de él. En cambio, simplemente se detuvo en seco y empezó a decir en un alemán muy entrecortado: «Vale, la primera pregunta es sobre». Damián carraspeó y dijo en francés: «¿Quieres ganar esto, verdad?». Marinette ladeó la cabeza pero asintió. «Entonces creo que será mejor que nos quedemos con nuestros idiomas fluidos. Podemos ayudarnos cuando terminemos de destrozar a tus compañeros locos». Marinette sonrió y luego dijo en inglés: «Muy bien, pero ¿qué pasa con tus compañeros? ¿No serán un problema?». Damián miró su hoja de trabajo y alzó una ceja. «Dudo que sean de mucha ayuda. Al fin y al cabo, ni siquiera estoy seguro de lo que significa esta primera pregunta. ¿Es algún tipo de acertijo?». Marinette se rió y lo arrastró más adentro del ala. «Sabrina y tu representante de clase, no, tú lo llamas presidente, hicieron esto para animarnos a hacernos preguntas mutuamente», explicó. El pergamino que despertó al faraón y reveló el secreto del bicho, es una referencia al faraón Akuma. Era un investigador aquí en la persiana cuya teoría sobre la magia de resurrección fue descartada, así que fue akumatizado para demostrar que funcionaba. Intentó sacrificar a Ali al dios Ra. Damián reprimió una broma sobre que eso no habría sido lo peor, y en cambio se decantó por la pregunta más urgente. ¿Y el secreto del bicho? Marinette se detuvo frente a un viejo pergamino de papiro, su sonrisa cariñosa y casi nostálgica al mirarlo. Señaló la imagen de una mujer con un yo-yo y una túnica moteada luchando contra el faraón. Fue durante esta pelea cuando se reveló que la Dibu tenía más de 5000 años. Damián asintió mientras miraba el pergamino con consideración. Pensaba que el blog de Spotson decía que el título de la Dibu era un manto heredado. «Lo es», dijo Marinette mientras garabateaba en su hoja de trabajo. Pero fue este pergamino el que puso en marcha la pregunta. Desde entonces, los eruditos han estado escudriñando los artefactos buscando personas que pudieran tener un portador de milagrosos. «Entonces, ¿por qué está en nuestra hoja de trabajo?», preguntó Damián. Y Marinette volvió a sonreír como si recordara un recuerdo entrañable. «Estaba con Alia cuando encontró esto. Me convirtieron en una de las 100 momias destinadas a ayudar en el sacrificio. Aunque no lo creas, en realidad éramos buenos amigos entonces». Damián abrió la boca para decir algo, pero Marinette aplaudió y se giró hacia él con una sonrisa. «Vale, la primera era para París, la segunda debería ser para Gotham. Alix y Catherine tienen buena ventaja, pero si corremos y tomamos algunos atajos, lo sé, entonces deberíamos poder alcanzarlas y vencerlas». Damián reprimió una sonrisa con una mueca. Su espíritu competitivo era contagioso, y eso despertaba sus propios instintos para empujarlos hacia la victoria. Y estaba tan tentado de ceder a ello. Después de todo, él era el hijo del murciélago, no había forma de que pudieran perder. Pero Grayson siempre le advertía que se había pasado, así que luchó contra el impulso de tender cable trampa por todas partes y miró su sábana. Su sonrisa se volvió diabólica. «¿Hay algún artefacto de murciélago en el ala china?». Marinette asintió rápidamente: «Dinastía Tan, por aquí». Y con eso, ella le agarró la mano y volvió a arrastrarle por el Louvre a un ritmo devastador. Y a medida que avanzaba el partido, Damián dejó de negar la sonrisa genuina y brillante que poco a poco se dibujaba en sus labios.
Pero incluso mientras se entregaba a sus instintos más competitivos, notó algunos detalles interesantes sobre los parisinos. Por ejemplo, el museo obviamente se había preparado para ellos, porque habían acordonado carriles de carrera designados para que los estudiantes pudieran descontrolarse sin romper nada ni molestar a los demás visitantes. Y mientras pasaban a toda velocidad, mientras los turistas miraban atónitos, los empleados y los lugareños se reían y les animaban. Era extraño teniendo en cuenta que en Gotham ya les habrían llamado a seguridad hace mucho tiempo. Otra cosa era que todos los parisinos eran extrañamente atléticos. Incluso los que deberían haber estado sin aliento en la primera carrera, saltaron y rieron como si nada. Al ritmo que él y Marinette mantuvieron, esperaba que ella tuviera que reducir el ritmo tras las 3 primeras preguntas. En cambio, solo pareció ganar velocidad mientras lo arrastraba tras ella en una oleada de adrenalina. Y nunca se detuvo. Incluso cuando su compañero de clase, el alto chino, se abalanzó hacia ellos con su compañero a espaldas, Marinette nunca disminuyó la velocidad. Simplemente tiró de Damián hacia abajo para que se deslizaran por el suelo resbaladizo, mientras el chico saltaba por encima de ellos con facilidad. Saltando de pie, Marinette siguió tirando de Damián mientras su compañero gritaba: «Voy a por ti, Mari. En tus sueños, Kim». Gritó. Ella sonreía de pura alegría, y Damián sintió como su propia adrenalina nublaba sus sentidos, porque se encontró reflejándola. «¿Qué ha sido eso?», exigió cuando llegaron a la sala de la iluminación. Dijo Marinette mientras buscaba entre los artefactos. «¿Oh, alguna vez has jugado al suelo eslava?». Damián frunció el ceño al recordarlo. Grayson pensó que era buena idea gritar esa frase en medio de la Torre de los Titanes, lo que hizo que John lo recogiera y flotara sobre el suelo. Todos se rieron mientras Damián se agitaba como un gatito en la bañera. Era uno de sus recuerdos más embarazosos. «1 o 2 veces», dijo entre dientes. «¿Alguna vez has jugado con lava de verdad?». Damián ladeó la cabeza ante la pregunta y luego asintió comprensivo. «Lava Boy, era nivel 10, ¿verdad?». «¿Leíste la lista?», dijo Marinette con una sonrisa arrogante. Dijo Damián mientras escaneaba a sus oponentes. «Por supuesto que sí, no soy un imbécil». «¿Pero qué tiene que ver esto con que toda vuestra clase parece experta en parkour?». «No toda la clase», reflexionó Marinette mientras anotaba la respuesta. «Solo los que saben prestar atención en gimnasia». El parkour se convirtió en un requisito curricular tras Lava Boy. Todas las escuelas parisinas la enseñan como parte de nuestra educación física. O como nos gusta llamarlo, huyendo de los Akumas 101. Damián asintió comprendiendo. Fue inteligente. Le hacía preguntarse por qué las escuelas de Gotham no enseñaban defensa personal. Pero, por otro lado, quizás sí. Nunca prestaba mucha atención en clase. Pero no tuvo tiempo para pensar, porque Marinette volvió a agarrarle de la mano y lo arrastró hacia el siguiente artefacto. Se encontraron 2 veces con Alix y Catherine, y vieron que estaban poniéndose al día, mientras debatían si debían ir hacia el arte moderno o la antigua Grecia. Fue entonces cuando Damián notó algo más en Marinette. Era lista. Cuando ella competía con él en idiomas, sabía que tenía inteligencia. Pero ahora apenas tenía que mirar las pistas para saber de qué objeto hablaban. Y realmente eran algunas de las pistas más extrañas. Por ejemplo, la lanza de esta reina es alabada como la mejor mano de la suerte. «Eso podría ser cualquier cosa», exclamó Damián. «La lanza de la reina Hipólita fue donada por Wonder Woman en 1983, como regalo para su ciudad adoptiva», afirmó Marinette y luego salió corriendo. «Espera, ¿cómo lo sabes?». Damián lloró mientras la perseguía. Hipólita fue la primera Ladybug con nombre, aunque técnicamente fue la segunda portadora. La primera fue la oráculo de Khepri, aunque su nombre se perdió con el tiempo. La vimos hacer scroll hace como 10 minutos. Damián simplemente negó con la cabeza y la siguió sin cuestionar. Y eso era otra cosa extraña que notó. No le importaba seguir a esa chica. En circunstancias normales, habría exigido el liderazgo. Pero Marinette simplemente le arrastraba como si su liderazgo fuera lo más natural del mundo. Y por ahora, Damián no podía reprochárselo. Y así fue en menos tiempo del que creía posible. Corrían de vuelta con los profesores con Alix y Catherine, pisándoles los talones y ganando distancia. Luego Marinette sacó una bolsa de canicas y las esparció por el suelo. Alix gritó mientras las 2 chicas se veían obligadas a reducir el ritmo. «Eso es hacer trampa. No hay regla en contra», gritó Marinette mientras Damián reía.
La señorita Mendeleev se pellizcaba la nariz cuando la pareja se detuvo de golpe frente a ella y le entregó sus hojas de trabajo terminadas. Espero, dijo con voz severa, que vosotros dos hayáis podido hablar al menos una vez durante esa aventura. Sí, señorita Mendeleev, dijo Marinette con su característica sonrisa brillante que crecía incluso cuando Damián volvía a su ceño fruncido característico. Ah, ¿y qué habéis aprendido el uno del otro? Dijo Bustier con su característica sonrisa forzada y voz demasiado dulce. Ese Damián sabe mucho de murciélagos pero no mucho de insectos. Damián no pudo evitar soltar una risita divertida, aunque los profesores pusieron los ojos en blanco y cogieron las sábanas. Pero fue una de las profesoras de Gotham, la señorita Faustus, quien dijo: terminaste 3 horas antes. ¿Por qué no volvéis a recorrer el museo más despacio esta vez? ¿O quizá pasar tiempo en la cafetería del museo? Ambos asintieron y luego esperaron a que Alix y Catherine entregaran su hoja. Bueno, dijo Marinette, sonriendo tan radiante que Damián estaba seguro de que iba a quedarse ciego. Hemos ganado. Has hecho trampa. Alix gritó con fingida molestia mientras patinaba hacia ellos. Tete, dijo Damián, vosotros erais los que llevabais ventaja, sin contar que ibais en patines. Si acaso, fuisteis vosotros los que hicisteis trampa, y aún así salimos victoriosos. No sé si eso prueba la profundidad de tu ineptitud o la cima de nuestra excelencia, pero en cualquier caso, no puedes discutir con los resultados. Catherine se llevó la mano a la cara, mientras Alix le miraba sorprendida. De repente, Damián era muy consciente de que ofender a la persona equivocada en esta ciudad podría acabar con un villano persiguiéndole. Pero se negó a echarse atrás mientras areaba la barbilla hacia la chica, desafiándola a cuestionarle. En cambio, Alix simplemente se volvió hacia Marinette, que parecía completamente impasible ante su actitud. Ante la mirada interrogante de su amiga, Marinette sonrió con dulzura. Imagina si Kagami y Sloe fueran una sola persona, y un hombre. Es él, dijo señalando a Damián con el pulgar. Frunció el ceño ante la comparación, pero aún así se enfrentó a Alix sin desanimarse. Sin embargo, ella solo dijo oh, como si eso tuviera todo el sentido del mundo, y luego lo estudió con más crítica. Entonces su rostro se iluminó con la sonrisa más amplia y traviesa que Damián había visto nunca, y vivía con Jason. Un poco nervioso, dio un paso atrás incluso cuando Alix se inclinó hacia adelante y dijo: matamos a Lila. Alix, no. Lloró Marinette. Alix, ¿sí? Alix gritó, agarrando los hombros de Damián antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba pasando, y dijo con voz siseante: ven. Tenemos que planear un asesinato. Nada de asesinatos. Marinette lloró, incluso cuando Damián le quitó las manos de encima. Primero, dijo frío, nunca me vuelvas a tocar. Segundo, supongo que tienes una estrategia. Alix se carcajeó y le llevó al café mientras Marinette gritaba frustrada. Entonces, dijo Catherine una vez que todos estuvieron sentados en la cafetería al aire libre del museo, ¿quién es esta Lila y por qué intentamos matarla? Damián permaneció en silencio mientras observaba a los parisinos. Solo habían pedido bebidas, porque aparentemente la mejor panadería de París estaba preparando el catering de su fiesta de conociendo más tarde. Así que bebió el suyo mientras veía a Marinette tensarse y a Alix resoplar frustrada. Parecía que, ahora que la adrenalina del partido se había agotado, la amenaza patinadora estaba lista para ponerse seria. Pero fue Marinette quien empezó la historia. Lila, dijo simplemente, es una mentirosa compulsiva en nuestra clase. La única forma de asegurarse de que no akumatizaba a nadie de Gotham era emparejarla con el peor hablante de francés de tu clase, porque no sabe ni un ápice de inglés por mucho que diga. Cuando llegó aquí por primera vez, dijo Alix con la rabia que goteaba de cada palabra, contaba historias locas sobre los lugares en los que ha estado y las celebridades que ha conocido. Por supuesto, ninguno de nosotros realmente la creyó. De hecho, conocemos personalmente a muchas de las celebridades que le gusta mencionar, así que siempre supimos que mentía. Pensamos que era solo un juego que le gustaba jugar, así que la entretenimos. No hacía daño. Nunca me ha gustado el juego, dijo Marinette mientras removía su café. Así que le pedí que parara, y me amenazó. Fue la única vez que ha sido completamente honesta. Alix respiró hondo para calmarse, una acción que Damián estaba aprendiendo rápidamente a asociar con emociones negativas profundas de los parisinos. Fue entonces cuando sus mentiras se volvieron un poco menos evidentes, dijo, empezó a colar mentiras más sutiles junto a las evidentes, volviendo poco a poco a la clase contra Marinette. Empezó a incriminarla por robar, engañar y acoso. Cosas así.
Casi me expulsan, dijo Marinette en su taza. Y Damián no pudo evitar que el shock se extendiera por su rostro. ¿Estás diciendo que tus profesores la creyeron? Exigió Damián. Solo conocía a esta chica desde hacía 1 hora y media, pero ya sentía que su ser algo más que una estudiante ejemplar era simplemente absurdo. Pero Marinette no pareció registrar su indignación, simplemente se encogió de hombros y dijo: el director está más preocupado por la financiación y la prensa que por la justicia, dijo, y no sé si lo has notado, pero la señorita Bustier es un poco ingenua. La señorita Mendeleev es genial y no deja que Lila se salga con la suya. Pero señorita Bustier, esa mujer necesita que le revoquen la licencia, dijo Alix con un resoplido, y probablemente ya la habría hecho si no fuera por Augmont. ¿Y bien?, dijo Catherine inclinándose hacia adelante, ¿qué ha pasado? Adrien, dijo Marinette con un suspiro de agotamiento, otro compañero de clase. Aparentemente, habló con ella, hizo un trato con ella para que se apartara. Me lo contó como si fuera un gran gesto por su parte. Pero básicamente, todo se reduce a que él la deja hacer lo que quiera siempre que no me ataque directamente. Marinette puso los ojos en blanco, tiene el corazón en el lugar correcto, pero sus flechas no siempre dan en el blanco, si sabes a lo que me refiero. Los habitantes de Gotham asintieron y luego hicieron un gesto para que las chicas continuaran. Bueno, en fin, dijo Alix, más tarde, Lila se presenta y admite que mintió. Afirma que tiene un trastorno mental que la obliga a mentir. Solo que, esa noche Marinette se va a casa y hace un montón de investigación sobre enfermedades mentales y mentir, y adivina qué. No existe tal cosa, dijo Damián con una mueca. Marinette simplemente negó con la cabeza, la mentira compulsiva es un síntoma de muchas enfermedades diferentes, principalmente TOC y psicopatía. Pero ninguno obliga al individuo a mentir. La persona siempre es consciente de lo que hace y puede elegir de forma diferente dado que está trabajando activamente por su salud mental. Y cuando Marinette presentó su investigación, dijo Alix, la clase básicamente se dividió en dos. Los facilitadores que piensan que la mejor manera de ayudar a Lila es hacerle caso. Y la gente inteligente, que está harta de sus tonterías. Chloe, Sabrina, Alix y Juleka somos los miembros más directos de los inteligentes, explicó Marinette. Alia, Rose y Milene son las más directas de las facilitadoras. Todos los demás se sitúan en una escala móvil intermedia. Pero claro, nada de esto sería un problema si no lo fuera por Augmont. Sí, dijo Alix sorbiendo su café, Augmont tiene a todo el mundo descolocado. Quiero decir, ¿cómo se puede llamar idiota a alguien en buena conciencia cuando es tan idiota como para dejar que eso le acumate? Lo siguiente que sabes, dijo Marinette, estás corriendo por la ciudad con un demonio zorro volador horriblemente vestido detrás de ti. Ambas chicas gimieron y bebieron sus bebidas, mientras Damián intercambiaba una mirada con Catherine. Finalmente, Damián hizo la pregunta que le rondaba la cabeza desde el momento en que escuchó el nombre de Augmont. ¿Y qué hay de la Liga de la Justicia? ¿Por qué nadie los ha llamado? Que le den a la liga, gritó una voz dura, y el grupo se giró para ver a Chloe y Sabrina con Alice y Will siguiéndolos. Chloe, dijo Marinette con más alegría al instante, has terminado pronto. Pensé que te quedarías con los pies ahí dentro. Chloe me ayudó a hacer la búsqueda del tesoro, así que no puede participar, dijo Sabrina deslizándose en la silla junto a Marinette. Así que decidimos hacer un recorrido a pie con nuestros compañeros. Todos se presentaron, y Damián fue presentado al final con Chloe. Se miraron con los ojos entrecerrados antes de resoplar simultáneamente y beber sus bebidas. El resto del grupo se rió antes de que Alice dijera, ¿qué quieres decir con que le den a la liga? Sé que algunos son fanfarrones, pero tienen algunos usuarios de magia poderosos. Pueden ayudarte. Chloe resopló con desdén, pero el resto de los parisinos se pusieron serios. Miraron a Chloe casi como si le pidieran permiso antes de que ella asintiera. Entonces Marinette carraspeó y dijo, fue hace 3 años, al principio de esta desastre. Al principio, todos los Akumas eran de nivel 1, 4. Poderoso y aterrador, pero no peligroso. Sin bajas, y siempre tenían objetivos limitados. Era muy raro que afectaran a más de 10 personas. Entonces, luego conseguimos nuestro primer nivel 8, Dark Cupid. Lo vi en mi investigación, dijo Damián con rigidez, no entendía por qué le pusieron tan alto, todos los demás de nivel 8 tenían un recuento de muertes en los miles altos, pero el suyo ni siquiera estaba en los cientos altos. Sabrina asintió con énfasis, con el rostro contorsionado por el dolor, sí. Los Akumas se clasifican según el daño que hacen. Lo que significa que los Akumas con más alto rango se valoran según su número de muertes.
5 es de 1 a 1000. 6 son entre 1000 y 5000. 7 son 10, 000, 50, 000. 8 son 50, 000, 100, 000. 9 son 150.000 a 1.000.000. Y 10 es cualquier cosa superior a 1000 millones. Pero hay otros tipos de daño que son tan altos como la muerte, dijo Marinette mientras se inclinaba para agarrar la mano de Sloe, que empezaba a temblar. Cuando esos akumas ocurren a gran escala, normalmente están en un rango más alto. ¿Y Dark Cupid era uno de esos? Preguntó Catherine. Yo también leí sobre él, dijo Alice inclinándose hacia adelante. No había vídeos de peleas suyos en el blog, pero decía que hacía sentir a la gente lo contrario de sus verdaderas emociones. ¿Qué significa eso? Las chicas respiraron hondo y miraron de nuevo a Sloe. Ella simplemente asintió mientras miraba sin expresión su café. Fue Alix quien habló. Dark Cupid era un chico cuyo Valentina le humilló. Así que hacía que la gente sintiera lo contrario de sus verdaderas emociones. El amor se convirtió en odio. El odio se convirtió en amor. No veo el problema, dijo Damián, frunciendo el ceño confundido. Oh. Will gritó, con horror marcado en su rostro. Oh, eso es horrible. ¿Qué? Exigió Catherine. Marinette suspiró y les miró a los ojos. Había algo duro y frío en su mirada, y se filtraba en su voz cuando dijo, imagina a la persona que más amas. La persona en la que más confías, padre, hermano, pareja, cónyuge, siendo alcanzada por una flecha negra y luego volviéndose en tu contra. Están consumidos por un odio obsesivo y ardiente hacia ti y todo lo demás que aman. ¿Qué crees que pasaría? Damián palideció ante la idea. Podía imaginarlo. No quería, pero podía verlo pasar. Su familia sentada a cenar, de repente golpeada por detrás, y luego volverse contra él. Era una imagen horrible y quería olvidar que la había visto, pero Marinette no había terminado. Ahora, imagina a la persona que odias. Eres el peor enemigo, y a ellos les pasa lo mismo. Excepto ahora, con amor. O quizás más exactamente, lujuria. Eres un enemigo lleno de un impulso obsesivo de amarte, igual que tus seres queridos están llenos de un impulso obsesivo de odiarte. ¿Qué crees que pasa entonces? De repente, Damián se alegró mucho de no haber comido nada, porque iba a vomitar. Las imágenes que Marinette les estaba pintando fueron horribles. Eran horribles y repugnantes en muchos niveles. Y habían sobrevivido a eso. Alzó la vista y la vio. Las 4 chicas se habían enfrentado a eso. Cónyuges que se vuelven contra sus parejas. Padres que se vuelven contra sus hijos. Amigos volviéndose contra sus amigos. Todo en un día en el que se suponía que debían celebrar su amor y confianza. Y luego, para añadir a sus enemigos a la mezcla. Solo 136 muertos, dijo Sabrina solemnemente, pero más de 3 millones de denuncias de agresiones y lesiones, y más de 10.000 denunciadas de violaciones y agresiones sexuales. Y esos fueron solo los que dieron el paso. Llamamos a la Liga de la Justicia, dijo Chloe mientras una sola lágrima caía por su mandíbula temblorosa. Rompimos su página web suplicando ayuda, una vez que pasó la cura milagrosa. Pero nunca respondieron. Se crearon 3 akumas más por eso, dijo Marinette apretando la mano de Chloe mientras Sabrina la rodeaba con los brazos. Finalmente, la Dibug emitió un comunicado diciendo que contactó con un miembro internacional, pero no dijo quién. Toma, Marinette sacó un vídeo en YouTube y se lo enseñó. Puedes verlo luego. Básicamente dice que los asuntos milagrosos son asuntos milagrosos, y que la Liga de la Justicia no vendrá a menos que sea una akuma de nivel 11. ¿Nivel 11? Chilló Catherine. Sí, dijo Alix con un bufido divertido, también conocido como el cómo demonios sigues vivo. Protocolo. Si alguna vez la Dibug o Chad Noir pierden su Miraculous ante Outmod. Luego la otra es retirarse y esconderse, mientras todos los ciudadanos vivos en París spamean el número de la Liga de la Justicia hasta que aparezca alguien, dijo Marinette con una pequeña sonrisa. Aún no ha ocurrido, pero estaremos preparados si sucede. ¿Lo estabas? Alice miró a Chloe temblorosa, con voz vacilante y suave. Lo siento, pero me dijiste que antes tenías muchos enemigos. Así que, ¿estabas, Chloe olfateó y se enderezó, estaba rígida como una tabla, pero tenía la barbilla en alto y la mandíbula apretada. Sus ojos no habían perdido el fuego mientras se burlaba y decía, Quan Yi, no, nadie me tocó durante Dark Cupid. Yo fui la zorra que causó todo esto. Los gotamitas parpadearon. ¿Qué? Exigió Damián. ¿Me has oído? Dijo Chloe apretando firmemente la mano de Marinette. Cupido oscuro.
El Akuma más aterrador emocionalmente, aparte de Sandboy. Yo le causé. Fui la idiota que humilló al chico y prohibió San Valentín en París. Fue culpa mía. Sloe, empezó Sabrina, pero la heredera la silenció inclinándose hacia adelante y gruñendo. Causé más Akumas y sufrimiento en esta ciudad de lo que probablemente yo ha causado en un año. Cada día me despierto sabiendo que probablemente soy el ser más despreciable del planeta. Pero ¿sabes qué? Cada día me despierto y decido cambiar eso. Nunca será suficiente. Nunca desharé el daño que hice a París. Pero joder, lo intento. Y no estoy solo. Esto es París. Si no has sido un Akuma, has causado uno, y nadie es inmune. Ni siquiera ángeles demasiado buenos para este mundo, como Sabrina y Marinette en el cielo, les ayudan. Así que cada día nos despertamos sabiendo que somos villanos. Pero cada día nos despertamos y juramos que vamos a hacerlo mejor. Hacemos las paces y lo intentamos. Todos somos monstruos, pero todos tenemos un enemigo, y ese es el idiota que cree que puede poner cadenas a los monstruos y no ser mordido. Sloe estaba furiosa ahora. Mostró los dientes. Sus ojos muy abiertos. Pero seguía teniendo el control, y los miraba a todos con la fuerza mortal de una leona. Silenciaba cualquier discusión, inmovilizando a los gotamitas en sus asientos. Mientras se secaba bruscamente las lágrimas de los ojos, declaró. Así que sí, que le den a la Liga de la Justicia. Por lo que a mí respecta, que se lo tomen todos. Esto es París, y limpiamos nuestros propios desastres. Además, aunque aparecieran, no podían hacer nada. La Dilbu tiene razón, este es un problema de los Miraculous, que deben resolver los portadores de Miraculous. Además, dijo Sabrina con un tono mucho más suave, ¿alguno de vosotros realmente quiere ver a un Superman akumatizado? ¿O Batman? Todos se estremecieron al pensarlo, incluso Damián. Luego se cerró sobre sí mismo mientras pensaba en todo lo que habían dicho. Lila. Outmod. Cupido Oscuro. Sloe. La Liga de la Justicia. No todas sus preguntas fueron respondidas, ni de lejos. Pero entonces recordó la búsqueda del tesoro. La pura alegría que irradiaba la clase de París mientras corrían por el museo. La risa genuina de los empleados al ver sus payasadas. Las sonrisas radiantes de los civiles mientras caminaban con la cabeza alta por las calles. Habían pasado por el infierno, como nunca lo había hecho Gotham. Pero donde los gotamitas se apresuraban y fruncían el ceño, ellos, sonrió. Incluso ahora, al mirar hacia arriba para observar a las 4 chicas que tenían delante, sonreían. Sonrisas brillantes, genuinas y puras. Se rieron mientras sacaban a los gotamitas de su horror. Aplaudieron mientras más amigos se unían desde dentro del museo. Era extraño. Era desconcertante, confuso e imposible de comprender para Damián. Fue milagroso. Y así, Damián susurró para sí mismo en su corazón. Juro por mi manto como Robin, y por mi título como hijo del murciélago, y heredero del demonio, haré todo lo que esté en mi mano para derrotar a Outmod.